Vamos a seguir metiéndonos con la realidad provincial en este caso porque hay temas legislativos que últimamente atraviesan no solamente ese ámbito político, sino de alguna forma la cotidianidad santafesina. Son temas fuertes que, digamos, no se circunscriben solamente a un sector, sino a la sociedad completa en este caso. Vamos a ayudarnos para meternos en esos temas. Está el senador Danilo Capitani con nosotros. ¿Cómo va? Buenas tardes. Aquí ¿Todo estamos. Tranquilo? Bienvenido. Tranquilo, más o menos. Más pero o bueno, menos. con las últimas noticias y con esta semanita que empezó bastante caldeada, pero bueno, vamos a tratar de ponerle onda. Uno de los temas que teníamos en la lista de consulta tenía que ver justamente con algunos créditos que la provincia estaba gestionando y buscaba en organismos financieros internacionales, obviamente no dentro del país. Esos créditos se tramitan en dólares. Así es. En esta situación, en este escenario propuesto por la presidencia de Mauricio Macri de salir a buscar rescate, si se quiere, al Fondo Monetario Internacional, ¿qué nos deja como escenario a la provincia de Santa Fe? Bueno, es un escenario bastante complejo a nivel nacional porque obviamente esta escalada del dólar, este problema que hay con la economía y la necesidad de volver a lo que es el financiamiento externo por parte del Fondo Monetario Internacional, que seguramente va a plantear algunas condiciones, si bien hay algunas de las condiciones que seguramente que se van a poner son las que de alguna manera se venían llevando adelante por parte de este gobierno nacional en cuanto al tema de las tarifas, en cuanto al tema del ajuste. Hay que ver cuáles son las nuevas condiciones que el Fondo Monetario está dispuesto a entablar esta negociación con el gobierno nacional en función de la cantidad de dinero que necesita la Argentina en este momento. Se habla de 30.000, 40.000 millones. No se oficializó la cifra de todos modos. No se oficializó, es más o menos un cálculo que se hace a partir de las diferencias económicas, ¿no? que hoy existen y que de alguna manera complican el panorama en la Argentina. Y bueno, todo lo que sea endeudamiento, ahora seguramente vamos a estar esperando. Se mira de otra forma ahora. Se mira de otra forma porque la situación es bastante compleja. Recordemos que es un endeudamiento en dólares, si bien es cierto que hay una causa, digamos, que es justa, que es una causa atendible que se utilizaría para inversión en obra pública y en maquinarias, que esto es bueno. Digamos que no se utiliza para el gasto corriente. No, y tiene que ver con generar un motor económico también. Así es, pero bueno, es cierto que vamos a endeudar nuevamente a la provincia en dólares, en un momento en donde la situación del dólar es bastante incierta y bastante dinámica. Entonces, bueno, creo que hay que tener cuidado, hay que ver cuáles son las condiciones que se obtienen, cuál es la tasa a la cual, yo digo, a ver, no abrir el paraguas antes, pero sí estar atento a cuáles son las condiciones que se establecen para el financiamiento externo. En la obra pública, digamos, como usted lo dice, es uno de los motivos, o el motivo de este crédito. Ahí se arma una disyuntiva entre tomar el crédito en dólares y no frenar la obra pública. Es cierto, la obra pública es muy necesaria, más en esta provincia que durante por lo menos 10 años estuvo atrasada, no hubo casi obra pública. Recién el año pasado, a partir del endeudamiento que ya habíamos votado en la legislatura, se empezaron a ver algunas obras en distintas localidades y en distintas rutas provinciales de la provincia. Pero bueno, igualmente hay que tener precaución, ¿no? Con la toma de créditos. ¿Qué pasa, senador, con las tarifas, por lo menos en el departamento de San Jerónimo? Hemos venido escuchando que en distintos lugares de la provincia lo primero que se hace es poner el grito en el cielo ante el cuadro tarifario que hay. Sí. ¿Usted qué viene escuchando? No, nosotros lo que estamos observando, bueno, en mi departamento, por supuesto, como en todos los departamentos, como en toda la provincia, ha habido marchas de la gente que reclama todo lo que tiene que ver con el tema de las tarifas, por el aumento que hubo, este último aumento de febrero, impactó muchísimo justo en un momento donde se utiliza la energía eléctrica con más asiduidad. Y bueno, en este verano extendido que estamos teniendo. Un verano extendido, bueno, si no es el aire son los ventiladores, pero permanentemente
hay una utilización, una sobreutilización de los artefactos eléctricos, y esto ha pegado muchísimo en el bolsillo de la gente. Por eso nosotros planteamos una ley, un proyecto de ley que tiende a, o sea, a través de un nuevo cálculo en la forma polinómica de cómo se calculan las tarifas eléctricas, lo que hace reducir es casi en un 40% la tarifa eléctrica, y también planteamos la emergencia en la tarifa eléctrica provincial, claro, como así también una cuestión de que, bueno, a través del presupuesto se logren llevar adelante las inversiones necesarias para mejorar la calidad del servicio que hoy brinda la empresa provincial de energía, y además poder tener tecnología de punta que disminuyan los costos o el mantenimiento que lleva adelante la empresa. El sector PYME es uno de los sectores más golpeados. El sector PYME está muy golpeado. Lo que vemos nosotros en la realidad de lo que es el centro-sur de la provincia es realmente imposible poder llevar adelante. Tal es así que hoy muchas empresas están despidiendo gente porque ya los costos de producción son realmente muy importantes y tienen un fuerte impacto en los costos de los productos, con lo cual la saca de competencia, de competitividad, bueno, y hoy el tema del recurso humano es un tema bastante importante. Senador, lo cambio de tema y lo llevo a dos temas un poco más estructurales y no coyunturales como los que venimos dando recién, más allá de que la coyuntura nos avasalla con estos dos temas, pero la reforma constitucional y la ley de paridad son dos temas que resurgen de vez en cuando y tienen altas y bajas en cuanto a la atención. ¿Es el momento de discutir la reforma constitucional o hay otra prioridad? Los momentos siempre son propicios, digamos, para empezar a enfocar en el tema de una reforma de la Constitución. Ahora, si usted me pregunta si estuvo bien cómo se manejó el gobierno con el tema de la reforma de la Constitución, yo le contesto que no estuvo bien. Primero, porque fue muy el proyecto de necesidad, o sea, los puntos a modificar en la Constitución, no se discutió con nadie, no fueron consensuados con nadie, no se discutió con los partidos políticos, ni con los legisladores. Se puso los puntos, el gobierno agarró, son estos puntos los que vamos a tratar, pero eso no se discutió con nadie. Eso me parece que tiene que llevar un tiempo, obligatoriamente, de discusión, de lograr consenso. Bueno, sobre estos puntos estamos de acuerdo que hay que modificarlos, que hay que agregarle a la actual Constitución. La actual Constitución es una Constitución muy, pero muy moderna. Digamos que son pocas las cosas que habría que modificar. Eso por un lado. Y por el otro, el tiempo que se pretende que salga la reforma. Me parece que necesita... Eso es uno de los impedimentos según su visión. Sí, mucha discusión. El tema de la reelección para nosotros, yo personalmente pienso que es el gobernador debería autoexcluirse de la reelección. No... Él dice que no es un tema importante, que de última, pero en la necesidad de la reforma lo agregó. O sea que debería, o sea, no tendría que haberlo agregado, digamos, dentro de los temas de discusión. Entonces, esto creo que allanaría mejor este tema y con el tiempo suficiente para lograr una reforma que realmente valga la pena para los santafesinos. ¿Todavía cree que es una discusión de final abierto? Sí, hay que seguir discutiéndolo y hay que, sobre todo, me parece que se debería consensuar los temas de reforma, que esto no se hizo. Hace algunos días la mesa de paridad llegó hasta la legislatura y desde la Cámara de Diputados salió el propio presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Rubén Galassi, a decir que se iban a unificar los proyectos que había sobre paridad y se iba a hacer un solo dictamen. Y antes de que finalice el mes de mayo, algunas respuestas desde la Cámara de Diputados iba a haber, y a partir de allí, seguramente, si todo este camino ocurre, la palabra final antes de fin de año sobre una ley de paridad la tendrá el Senado. ¿Qué opinión hay ahí? Nosotros estamos de acuerdo con el tema de la paridad. Nosotros presentamos un proyecto, el bloque de justicialismo ha presentado un proyecto de ley sobre la paridad de género, donde lo hacemos mucho más amplio de lo que es el proyecto que se
que presentaron algunos diputados de distintos bloques, porque hay varios proyectos. Bueno, nosotros presentamos uno concretamente, donde planteamos no solamente la paridad de género en todos los órdenes de la política, de lo que tiene que ver con las elecciones tanto de concejales, de intendentes, de diputados, senadores, sino también agregamos el tema de la fórmula de gobernador y vice, donde planteamos la paridad. También la ampliamos a lo que es los colegios profesionales, el tema de la justicia. En fin, hacemos un planteo bastante amplio, porque bueno, creemos que en todos los estamentos tiene que existir el tema de la paridad. ¿Cree que entonces...? Nosotros vamos a apoyar ese proyecto para que darle seguramente media sanción, está pasando por las distintas comisiones y bueno, si... No hay una fecha cierta todavía. No hay una fecha cierta, pero si antes llega el proyecto de diputados, seguramente se va a ver en conjunto con el proyecto que nosotros presentamos. Se va a enriquecer. Exactamente. ¿Qué cree que puede llegar a ocurrir con la situación en general y volviendo al tema económico? Recién lo escuchábamos al ministro de Economía, Ángel Seara, decir que volver al Fondo Monetario Internacional puede hacer un poco más intensa la cuestión, pero que ya la presidencia de Macri venía cumpliendo con la mayoría de las cuestiones que pide el fondo. ¿Coincide con eso? Yo lo veo y teniendo en cuenta la situación en la provincia, ¿no? La situación económica de la nación es bastante compleja, ¿no? A ver, uno se pregunta, ¿por qué se llegó a esto? ¿Esto no se pudo prever? Estas son las preguntas que uno se hace, ¿no? Que bueno, seguramente la van a tener que contestar los actores principales de esta película, ¿no? Que son el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, esta cantidad de desacuerdos que vienen llevando entre los principales actores económicos de la nación, los que están en el propio gobierno, ¿no? Creo que tienen que de alguna manera explicar qué es lo que está pasando y por qué se tiene que volver a llegar a pedir recursos al Fondo Monetario Internacional, que seguramente va a poner sus condiciones, obviamente. No viene otra cosa, me parece. Y no sé si le va a prestar todo lo que necesita en un momento. Para mí esto se va a plantear en distintos meses, gradualmente. Pero bueno, acá vamos a decir las cosas como son, ¿no? Hubo algunos errores en materia económica a nivel nacional que de alguna manera impactaron en la situación económica. La última, senador, y tiene que ver directamente con el plano político. En este caso, hace ya algunas semanas escuchábamos directamente la intervención en el PJ por parte de la jueza Servini. Luego escuchábamos a Barrio Nuevo decir que, Barrio Nuevo nombrado interventor, decir que iba a hablar con todos y después el rum de posibles intervenciones en las provincias, cosa que en Santa Fe particularmente fue descartado. ¿Qué hay hoy, varias semanas después? ¿Qué sabe usted como militante y como dirigente del justicialismo? El tema, la intervención nacional es un tema que hubo una apelación, creo que todavía está en curso. Todavía está en curso, creo que la Cámara es la que tiene que resolver esta situación y una vez que se resuelva, por supuesto que se va a acatar lo que diga la justicia, ¿no? De parte de todos los justicialistas. En la provincia de Santa Fe no hay motivos para lograr una intervención porque obviamente está el partido desde hace 2 años y medio que está ordenado, que tanto en el plano económico como en el plano político, además participan todos los sectores de la vida política del justicialismo en la provincia de Santa Fe. ¿Todos los sectores participan? Todos los sectores están representados en el Consejo Ejecutivo del Partido Justicialista, así que no hay motivos para una intervención en la provincia de Santa Fe. No era la última, pero ¿para qué está entonces el PJ si participan todos los sectores que tienen representación dentro del Partido Justicialista? ¿Para qué está en el momento que haya que disputar elecciones? Bueno, si están adentro quiere decir que lo que se puede garantizar es que haya una interna, que el partido pueda... Que los afiliados justicialistas y todos los sectores que adhieren a las propuestas del justicialismo puedan elegir entre las mejores opciones. Me parece que eso es
lo que tiene que garantizar el Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe para el 2019 es que todo aquel que quiera ser candidato pueda hacerlo y tenga las condiciones necesarias para llevar adelante su candidatura. Senador, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.